Saludos estimados amigos, el día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes una de mis estrategias más efectivas para operar opciones binarias en la plataforma Pocket. En esta ocasión nos enfocaremos en el uso combinado de dos indicadores, el Bollinger Bands y el indicador Arun. Estos indicadores, cuando se utilizan en conjunto, nos proporcionan una visión más completa del mercado, permitiéndonos identificar tendencias, reversiones potenciales y oportunidades de entrada con mayor precisión. En este video les propongo operar basándonos en el análisis técnico. Como ayuda al análisis técnico, utilizaremos los indicadores Bollinger Bands y Arun. Hoy buscaremos situaciones operativas y trataremos de ganar dinero con ellas. Asegúrense de ver este video hasta el final. Es posible que les guste este método y luego puedan operar con su ayuda. Mi depósito inicial hoy es de $55 y intentaremos aumentarlo hasta $15,000. Veamos si lo logramos. En este momento ya veo un buen punto de entrada y ahora se los explicaré. Aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista. Vemos que el precio hizo retrocesos impulsivos hacia abajo y luego rebotó hacia arriba desde el nivel de soporte. También tuvimos un cruce de la línea media del indicador. En tal situación abro una operación al alza ya que en el indicador Arun la línea azul cruzó la roja. Es decir, todo esto sugiere que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Como pueden ver, esta vez el precio hizo un rebote más impulsivo hacia arriba desde el nivel mercado. Al mismo tiempo, últimamente en el gráfico hay muchas velas verdes impulsivas, mientras que hacia abajo el precio se mueve con velas más cortas. Así que con mayor probabilidad, en el corto plazo el precio continuará moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista. En esta situación tomamos un tiempo de 3 minutos con margen, teniendo en cuenta que el precio puede entrar en una zona de trading lateral o puede haber un retroceso hacia abajo y esperemos el final de la operación. Bueno, excelente amigos, como pueden ver el precio continúa moviéndose hacia arriba y aquí obtenemos una ganancia segura. 3 minutos en esta situación fueron perfectos para nosotros. Los indicadores también nos mostraron un excelente punto de entrada para la primera operación. Quiero continuar y ver qué situación hay en el mercado a continuación. Entonces, como pueden ver, después de un crecimiento impulsivo desde el nivel de soporte, el precio entra en corrección. Al mismo tiempo, en el indicador Arun, la línea roja se mueve hacia arriba. También el gráfico vuelve a cruzar la línea media del indicador de Bollinger Bands. En tal situación, abro una operación de 2 minutos a la baja, ya que los indicadores nos hablan de una próxima caída del precio. Al mismo tiempo, también queda mucho espacio hasta el nivel de soporte. Como pueden ver, el precio periódicamente hace retrocesos hacia abajo y algunos de ellos son bastante fuertes. Todo esto nos permite entender que el precio tiene un buen potencial a la baja y en tal retroceso del precio hacia abajo. Aquí intentaremos ganar dinero. En esta situación también tomamos un tiempo de 2 minutos teniendo en cuenta un posible trading lateral o aumento del precio y esperemos el final de la operación. Amigos, quisiera recordarles que mi canal ofrece información crucial para mejorar sus habilidades. Únanse a mi comunidad exclusiva para intercambiar ideas y experiencias. Su participación activa impulsará tanto el crecimiento colectivo como su desarrollo individual. Bueno, bastante bien. Como pueden ver, nuestra operación cierra por debajo del punto de entrada y obtenemos ganancias. Los indicadores nos mostraron un buen punto de entrada. También 2 minutos fueron suficientes para esta situación. Ahora veamos qué situación hay en el mercado a continuación. Aquí, como pueden ver, el precio continúa moviéndose hacia abajo mientras se encuentra en la zona inferior del canal de precio de Bollinger. En tal situación abriremos una operación a la baja, ya que el segundo indicador también nos habla de una próxima caída del precio.
Como pueden ver, todavía queda una gran distancia hasta el nivel de soporte. Al mismo tiempo, últimamente el precio se mueve predominantemente con velas rojas. También los máximos principales de precio en el gráfico se están volviendo más bajos. Todo esto sugiere que el precio aún tiene potencial de caída. Aquí tomamos un tiempo de 2 minutos con margen teniendo en cuenta un posible trading lateral o aumento del precio. Simplemente observemos el gráfico y veamos qué sucede en el corto plazo. Más o menos bien, aquí el precio entró en una zona de trading lateral, pero sin embargo nuestra operación cierra por debajo del punto de entrada. Aquí ganamos dinero. Como pueden ver, no siempre es posible elegir el tiempo perfecto para la operación. Con la experiencia lo harán mejor. Y sugiero considerar algunas otras situaciones operativas. Aquí tenemos una buena y segura tendencia alcista. Al mismo tiempo observamos cierta compresión del nivel de resistencia. Es decir, los mínimos principales de precio en el gráfico están aumentando. En este momento el precio se mueve en la zona superior del canal de precio y ya está saliendo de los límites del nivel. En el segundo indicador también vemos un cruce de medias móviles y aquí sugiere abrir una operación al alza, ya que, como pueden ver, el precio rompe el nivel con impulso y los indicadores también nos dan a entender que el precio tiene un buen potencial al alza. Al mismo tiempo, anteriormente el precio ya tocó varias veces el nivel mercado y hizo un rebote hacia abajo. La última vez observamos cierto trading lateral cerca del nivel, es decir, hubo una acumulación de precio y luego siguió un impulso. Así que con mayor probabilidad en el corto plazo este nivel será roto. En esta situación también tomamos un tiempo de 2 minutos con margen y esperemos el resultado. Mientras tanto, les invito a suscribirse a mi canal. Según estadísticas, muchos aún no lo han hecho y su suscripción no solo me ayuda a crecer, sino que les aseguro no perderse contenido valioso. Sin duda encontrarán toda la información necesaria y adquirirán nuevos conocimientos. Bueno, bastante bien. Como pueden ver, aparece una vela roja impulsiva en el gráfico, pero luego vuelve a subir. De esta manera, el precio se mantiene por encima de este nivel y nuestra operación cierra por encima del punto de entrada. Y aquí obtenemos ganancias. Nuestro depósito ya ha aumentado más de 10 veces desde la cantidad inicial. Este es un excelente resultado. Sugiero continuar y ver qué situación hay en el mercado a continuación. Como pueden ver, luego el precio hace un retroceso hacia abajo al nivel de soporte y al mismo tiempo rompe la línea media del indicador de Bollinger. En tal situación abro una operación de 1 minuto a la baja, ya que en el indicador ARON también hubo un cruce de medias móviles. Es decir, ambos indicadores señalan una próxima caída del precio. Al mismo tiempo, como pueden ver, últimamente el precio se mueve predominantemente con velas rojas y justo ahora en el gráfico ya aparecen nuevas velas rojas. Todo esto sugiere que el precio tiene potencial de caída. También en esta situación tomamos 1 minuto teniendo en cuenta que tal operación resulta contra tendencia, es decir, contra el movimiento principal del precio. Creo que en el corto plazo veremos cierto trading lateral bajo este nivel y luego el precio continuará moviéndose hacia arriba. En esta pequeña corrección intentaremos ganar dinero y esperemos el resultado. Los enlaces a los brokers con los que opero los pueden encontrar en el comentario fijado debajo de este video. Son completamente confiables y retiran dinero sin problemas. Además, cuentan con licencia. Y estos son los sitios oficiales de los brokers, no copias que podrían encontrar en internet. Muy bien, como pueden ver aquí logramos capturar un pequeño movimiento hacia abajo y ganar con él. 1 minuto en tal situación fue suficiente para nosotros. Los indicadores también nos mostraron un buen punto de entrada. Continuemos y consideremos otra situación operativa.
Entonces, como pueden ver, aquí el precio continúa moviéndose en una tendencia alcista. Al mismo tiempo, hay un retroceso bastante fuerte hacia abajo al nivel de soporte y luego el precio hace un rebote hacia arriba cruzando la línea media del indicador. En tal situación abriremos una operación de 3 minutos al alza, ya que en el segundo indicador también hubo un cruce de medias móviles. Así entendemos que el precio tiene un buen potencial al alza. Al mismo tiempo queda una gran distancia hasta el punto máximo en el gráfico. También desde el nivel de soporte el precio se mueve hacia arriba predominantemente con velas verdes. Al mismo tiempo, como pueden ver anteriormente, el precio por lo general hacía rebotes bastante fuertes hacia arriba desde este nivel. Por lo tanto, creo que ahora también podemos ver un buen crecimiento del precio. En esta situación tomamos un tiempo de 3 minutos teniendo en cuenta que el precio puede entrar en una zona de trading lateral o puede haber un retroceso del precio hacia abajo y esperemos el resultado. Excelente, como pueden ver aquí el precio entró en una zona de trading lateral, sin embargo logramos cerrar por encima del punto de entrada. Aquí obtenemos ganancias. Los indicadores nuevamente no nos fallaron y nos mostraron un buen punto de entrada. Y ahora veamos qué sucede en el mercado a continuación. Como pueden ver, luego el precio hace un impulso hacia abajo y hay una ruptura del límite inferior del canal de precio. En tal situación, inmediatamente abro una operación al alza, ya que con mayor probabilidad después de tal caída impulsiva, el precio se moverá hacia arriba en el corto plazo. Aquí no consideramos el segundo indicador, ya que el movimientos impulsivos del mercado da muchas señales falsas. Aquí abrimos una operación precisamente en la ruptura impulsiva del límite inferior del canal de Bollinger. Como pueden ver, la última vez después de una fuerte caída al nivel marcado, el precio mostró un buen crecimiento. También nos queda mucho espacio hasta el límite superior del indicador. Es decir, todo esto sugiere que el precio tiene un buen potencial al alza. Así que con mayor probabilidad en el corto plazo el precio se moverá hacia arriba. También para esta situación tomamos tiempo con margen y veamos cómo cierra nuestra operación. Bueno, excelente amigos, como pueden ver el precio toca el límite superior del canal de precio y aquí obtenemos ganancias. 2 minutos en esta situación fueron perfectos para nosotros. Mientras tanto ya tenemos $5,000 en el depósito. Nos acercamos con confianza a nuestro objetivo de trading. Creo que un par de operaciones más hoy serán suficientes y consideremos algunas otras situaciones de trading. Entonces aquí tenemos una buena y segura tendencia alcista. Al mismo tiempo, como pueden ver, el precio ya rebotó varias veces hacia arriba desde el nivel de soporte. La última vez desde este nivel el precio mostró un movimiento más fuerte hacia arriba y después de un retroceso impulsivo hacia abajo, el gráfico vuelve a moverse hacia la zona superior del canal de precio. También en el indicador ARON hay un cruce de medias móviles, por lo tanto, aquí sugiero abrir una operación de 3 minutos al alza, ya que ambos indicadores nos dicen que el precio tiene un buen potencial al alza. Al mismo tiempo también queda una distancia suficiente hasta el último máximo de precio. Además, hacia arriba el precio se mueve con más impulso y predominantemente con velas verdes, y los máximos principales de precio en el gráfico se vuelven notablemente más altos. Por lo tanto, creo que en el corto plazo el precio continuará moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista. En esta situación también tomamos un tiempo de 3 minutos con margen. Simplemente observemos el gráfico y veamos qué sucede en el corto plazo. Bueno, excelente amigos, como pueden ver el precio continúa moviéndose hacia arriba y aquí obtenemos una ganancia segura. En esta situación los indicadores nos mostraron un excelente punto de entrada y una vez más nos ayudaron a ganar dinero. También 3 minutos fueron perfectos para nosotros. Felicidades por haber llegado al final de este video. Hoy operamos utilizando los indicadores de Bollinger Bands y ARON. Como pueden ver,
todas las situaciones funcionaron perfectamente. Intenten conectar estos indicadores ustedes mismos y buscar situaciones similares en el mercado. Les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales gratis de comercio, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. Y bueno, por supuesto no se les olviden comentar, poner un me gusta y por supuesto suscribirse al canal. Aquí me despido y hasta pronto.